hoy acerca de un tema que para mí es maravilloso, es al que me dedico constantemente y es a la salud mental. Y en esta charla vamos a tratar de hacer un recorrido histórico acerca del concepto de salud mental, de la locura y de las enfermedades y trastornos psicoemocionales. Vamos a ver qué habla la Biblia acerca de los trastornos psicoemocionales también. Vamos a comprender un poquito sobre cómo funciona el cerebro eh, y cómo los trastornos psicoemocionales pueden afectar el funcionamiento del cerebro. Vamos a hablar también acerca de los factores de riesgo y de los factores de vulnerabilidad de la salud mental. Vamos a tratar de llegar a elaborar eh, el concepto de qué es lo que es una persona mentalmente saludable para finalmente llegar a la conclusión de cuándo es propicio que una persona pueda consultar con un especialista en salud mental. Así que vamos a empezar diciendo que la salud tanto física como mental ha sido una ocupación del ser humano desde tiempos remotos. Por milenios se ha asociado a los trastornos mentales con la posesión demoníaca o la práctica de brujería y artes oscuras. Por lo tanto, la cura de los mismos se iba a dar por medio de exorcismos, ritos religiosos o mágicos, siguiendo esta tradición incluso hasta nuestros días. Acá en una pintura de El Bosco, ¿sí? Más o menos llevada a cabo entre el año 1475 y 1480, podemos ver la extracción de la piedra de la locura. Aquí observamos a un sacerdote ayudando a un médicus, que eran los médicos de la época, y todo el cuadro en sí tiene como detalles que hablan un poquito sobre la locura. Y sobre el mismo hay una frase en latín que dice, Quem Deus vult perdere, dementat prius. Esta frase, traducida al castellano, quiere decir, a quien Dios desea destruir, primero enloquece. Entonces comenzamos a observar cómo el contexto religioso eh, eh, se entromete en el tema de la salud mental e incluso la hace ver como un castigo divino, o sea, a quien Dios quiere destruir, primero lo vuelve loco, ¿sí? Entonces ya vemos cómo se empezaba a contaminar el tema de la salud mental con la forma de castigo y de un castigo divino. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cura de trastornos y enfermedades tanto médicas como psiquiátricas, por medio de la magia o rituales afines. Muchas veces habremos encontrado este tipo de folletos en la vía pública en donde quien los reparte asevera que puede ayudar a las personas a superar inseguridades, miedos, ansiedad, depresión e impotencia sexual, todas afecciones de la rama de la medicina y de la psicología y la psiquiatría, utilizando en este caso magia africana. Otro de estos panfletos que podemos encontrar también en la vía pública dice que se aboca a enfermedades crónicas de drogas, o sea, de drogodependencia y tabaco, y la depresión, todo también del campo de la psicología y la psiquiatría, con técnicas espiritualistas. Aquí vemos otra vez el tema de la magia y la brujería como curadoras de trastornos psicoemocionales y enfermedades mentales. También acá encontramos un reconocido diario de España en el cual, por medio de prácticas religiosas, se intenta curar enfermedades mentales. Entonces el diario dice que así son los exorcismos que trabajan con pacientes psiquiátricos y este diario no es ni más ni menos del 22 de abril de 2018, o sea, hace 3 años atrás. Sin embargo, el concepto de enfermedad ya se venía trabajando hace miles y miles y miles de años, ¿sí? Acá tenemos un papiro que es del siglo XV a.C., o sea, del año 1500 a.C., el cual se llama el papiro de Evers, en honor a la persona que lo adquirió y lo cuidó durante mucho tiempo, y que actualmente se encuentra expuesto en la Biblioteca Universitaria de Leipzig, en Alemania. Y en este papiro de unos ya casi 4.500 años de antigüedad, encontramos el primer compilado de un tratado de medicina, ¿sí? Este papiro mide unos 20 metros de largo por unos 30 centímetros de alto y en él se detallan enfermedades de diversos campos de la medicina, como por ejemplo la oftalmología, la ginecología,
la gastroenterología y también se comienza con los primeros esbozos de la depresión clínica en el campo de la psicología y la psiquiatría. En Grecia, donde encontramos esta estatua en la ciudad de Kos, eh, está representado Hipócrates, de quien los médicos y quienes trabajamos en salud hacemos el juramento hipocrático en el cual prometemos preservar la vida con todo nuestro saber. Particularmente esta estatua me gusta mucho porque está Hipócrates con sus discípulos enseñándoles, y no solo son varones sus discípulos, sino que también son mujeres sus discípulos, y me pareció muy integrativa. Eh, en la antigua Grecia, las enfermedades de la psique o psique, o del alma en castellano, eran tratadas por los iatros, que eran médicos. De allí el origen de la palabra psiquiatría, que es la rama de la medicina moderna que se dedica al estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades y trastornos mentales de carácter orgánico y no orgánico. Cuando hablamos de enfermedades o trastornos mentales o psicoemocionales de origen orgánico, podemos decir, por ejemplo, las demencias multiinfarto, cuando se producen pequeños infartos a nivel del cerebro y esas zonas que perdieron la irrigación sanguínea dejan de funcionar de manera adecuada y pueden traer como consecuencia trastornos psicoemocionales. Ese puede ser un ejemplo de una enfermedad mental de origen orgánico. Y una de origen no orgánico ya tiene que ver más con lo constitutivo y con cómo la persona pudo lidiar con las situaciones de vida que se le fueron presentando. Ahora vamos a ver qué opina o qué es lo que dice la Biblia respecto de la locura. En el Antiguo Testamento vamos a observar dos ejemplos y dos modalidades bastante diferentes de cómo podía expresarse la locura en dos personajes muy interesantes que encontramos en el Antiguo Testamento. El primero es el rey Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 14 al 16 y el versículo 23 también, desde la Reina Valera contemporánea, dice: cuando el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces sus sirvientes le dijeron: sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto, Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Aquí vemos que se utiliza la palabra constantemente, que de acuerdo al diccionario Oxford es un adverbio que tiene dos modalidades. La primera es con mucha frecuencia y la segunda es de forma continua e ininterrumpida, o sea, sin parar. En este caso puntual nos vamos a quedar con la primera interpretación de la palabra constantemente, porque observamos que venía un espíritu maligno enviado por Dios para atormentar a Saúl, y cuando David tocaba el arpa, el espíritu se apartaba. Entonces era algo que sucedía con frecuencia. Había momentos en los que Saúl estaba bien y momentos en los que venía este espíritu maligno a atormentar a Saúl y le generaba síntomas asociados a la locura, los cuales al momento en que Saúl tocaba el arpa, mermaban. Veamos cómo sigue esta historia. En el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 10 y 11, también de la Reina Valera contemporánea, dice: al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl y éste andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la mano. De pronto, Saúl arrojó la lanza contra David, esperando dejarlo clavado contra la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Aquí observamos esta modalidad, que es la primera que les estoy presentando, de un hombre que está siendo atormentado por un espíritu maligno que venía de parte de Dios y que presentaba sintomatología de locura. Ahora vamos a ver otra modalidad diferente en la cual no hay involucrado un espíritu maligno, en la historia del rey Nabucodonosor.
Esta historia la encontramos en el libro de Daniel capítulo 4. Hay varios versículos que vamos a leer de ese capítulo, lo pueden encontrar aquí abajo. Empieza hablando Daniel diciéndole al rey Nabucodonosor: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí vemos que Daniel estaba aconsejando al rey Nabucodonosor diciéndole: mira, tal vez de esta manera no pierdas tu tranquilidad. Portate bien, hacer las cosas bien y tal vez de esta manera el Señor no te haga perder tu tranquilidad. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. En este último versículo vuelve a hablar Nabucodonosor y dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí observamos una modalidad totalmente diferente a la de Saúl. En la de Saúl había un espíritu maligno atormentando a Saúl de tiempo en tiempo. Y aquí observamos otra modalidad totalmente diferente en donde su tranquilidad le fue arrebatada, su razón le fue quitada, esa habilidad, esa capacidad de razonar le fue quitada por el Señor, y al tiempo en el que se cumplió su castigo, le fue devuelta su capacidad de razonar y pudo bendecir y reconocer al Eterno como soberano de todas las cosas. En los tiempos de Yeshua vamos a observar en Mateo capítulo 4 versículo 24 de la Reina Valera 1960 el siguiente texto que dice así: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Aquí se observa que se va haciendo como un listado de las personas que se le iban trayendo a Yeshua para ser sanos por él. Entonces venían personas que padecían diversas enfermedades y tormentos, o sea, dos cosas diferentes: enfermedades y tormentos. Había endemoniados, lunáticos y paralíticos. Aquí la palabra utilizada para endemoniado es de la concordancia Strong G 1139, que es la voz media de la 1142, que hace referencia a atormentado, ¿sí? Y por otro lado tenemos en este listado de personas que eran traídas a Yeshua, lunáticos y paralíticos. Las personas lunáticas en ese tiempo, la palabra se traduce ahora como epilépticos, que es una enfermedad del campo de la neurología, y también se refiere a las personas alunadas, o sea, cuando uno está alunado es que no tiene luz y que además su humor cambia en base a los estadios de la luna, se decía en aquel momento. Entonces eran personas que tenían padeceres psicoemocionales, y paralíticos como personas con un padecer fisiológico o de su cuerpo. Otro texto en Mateo 8, versículo 16 dice: y cuando llegó por la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, con la palabra, con su voz, echaba fuera a demonios y además sanaba a los enfermos. Y algo muy interesante es que la posesión demoníaca no solo traía sintomatología física, ¿sí? No solamente, digo, perdón, no solo traía sintomatología mental o de trastornos psicoemocionales o psiquiátricos como se venía considerando, sino que además muchas otras veces en otros textos bíblicos encontramos que la posesión demoníaca sí traía también padeceres físicos, a nivel físico. Ahora vamos a ver esto, por ejemplo, en el texto de Mateo capítulo 9 versículos 32 y 33, que dice: mientras salían ellos, he aquí trajeron a un mudo, un padecer
fisiológico, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, un padecer físico asociado a la posesión demoníaca, y cuando el demonio fue echado fuera por Yeshua, el mudo pudo volver a hablar. Otro texto similar encontramos en Mateo capítulo 17, versículos 14 y 15, que dice, cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico, otra vez un padecer del área de la neurología, y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y Yeshua lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Otra vez, un padecer físico, ¿sí? Asociado con una posesión demoníaca. Entonces, cuando había posesión demoníaca, no solamente era que la persona manifestaba esa posesión con trastornos psicoemocionales, sino también muchas veces se producían padeceres físicos, ¿sí? Ahora sí vamos a ver un padecer mental como consecuencia de posesión demoníaca, que un claro ejemplo es el endemoniado gadareno. Esta historia la encontramos en el libro de Marcos capítulo 5 y dice, y cuando salió él, o sea, Yeshua de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y le preguntó Yeshua, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Un ejemplo de trastorno psicoemocional como consecuencia de una posesión demoníaca, y el momento en el que la persona fue liberada, también se restituye su juicio y la persona podía estar sentada, vestida y pudiendo compartir sin presentar trastornos psicoemocionales. Luego, siguiendo en este recorrido histórico, vemos que tanto en la Edad Oscura como en los principios de la Edad Moderna, se siguió con esta idea de que las personas que padecían trastornos psiquiátricos o enfermedades psicoemocionales era como consecuencia de la posesión demoníaca. Acá encontramos un cuadro donde se relata la historia de Tamara y el demonio, hecho por un artista ruso, en el cual este demonio se enamora de Tamara y cuando se anima a darle un beso, lamentablemente ella cae enferma de una enfermedad mental y finalmente muere. Y en el segundo cuadro encontramos un condenado por la Inquisición, que es una pieza de arte que se encuentra hoy expuesta en el Museo del Prado, en donde si bien el motivo del juicio y por el cual el condenado a morir en la hoguera pudo haber sido cualquier tipo de, de problema o de culpabilidad la que haya tenido acorde a la moral de la Inquisición, sí sabemos que la mayoría de las personas con trastornos emocionales y mentales eran condenados a la hoguera por creer que eran practicantes de brujería, hechicería o que estaban endemoniados. Sin embargo, no todo fue terrible durante la Edad Oscura o la Edad Media para la salud mental, sino que aquí se da la primera revolución de la psiquiatría con la creación del primer asilo para alienados de la mano del sacerdote Fray Gilbert Joffre, que crea el primer hospital psiquiátrico en Valencia, esto es en Italia, ¿sí? Él lo que hace es sacar a las personas de la calle que consideraba como trastornados mentales y los aliena, ¿sí? La palabra alienado significa alejados de las personas, ¿sí? Lo que hace él es sacar a las personas que él consideraba trastornadas de la calle, ¿sí? Perdón, cometí un error, Valencia no está en Italia, está en España. Este,
Lo que él hacía era sacar a las personas de la calle y llevarlos a un hospital, a un edificio en el cual no les ofrecía tratamiento ni nada, simplemente los mantenía alejados del resto de la sociedad, de ahí viene la palabra alienados, separados, ¿sí?, del resto, y de esa manera tratar de protegerlos de alguna forma del resto de las personas que en la calle les robaba, los maltrataba, los agredía e incluso caían en manos de la Inquisición y podían ser asesinados en la hoguera, ¿sí? Entonces esta es la primera revolución de la psiquiatría. Luego la enfermedad mental comienza a ser un tema de la literatura. Empieza a resultar interesante escribir sobre la enfermedad mental. Encontramos muchas obras, por ejemplo, de Shakespeare, en las cuales se habla de trastornos psicoemocionales, como por ejemplo Hamlet, como Otelo, como Sueño de una noche de verano. Y puntualmente encontramos El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, que en el año 1605 escribe esta obra, que es una pieza impresionante de la literatura a nivel mundial. Y al final de esta obra, ¿sí? Sancho Panza, que es el que anda en el burrito, habla acerca de su amigo el hidalgo Don Quijote en su lecho de muerte y dice esta frase que yo les voy a comentar ahora, y comenta que yace aquí el hidalgo fuerte y valiente, que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco y fue el espartajo y el coco del mundo. En tal coyuntura acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Esta frase es muy importante porque ya en estos años se comienza a creer que existe la posibilidad de restituirle la salud mental a una persona. ¿Por qué? Porque este hidalgo, Don Quijote de la Mancha, vivió loco la mayor parte de su vida y en su lecho de muerte recupera la cordura. Entonces, aquí podemos empezar a ver los primeros esbozos de la creencia de que era posible primero que una persona enfermase y que no todo sea como consecuencia de brujería, hechicería o de posesión demoníaca, sino que una persona podía enfermar de su mente y en segundo lugar que su salud se le podía ser restituida. En la Edad Moderna y en el Iluminismo se produce la segunda revolución de la psiquiatría de la mano del médico alienista Philippe Pinel, el cual ordena que se le quiten las cadenas a las locas del hospital de la Salpêtrière en Francia, ¿sí? Esto se da en el año 1795. ¿Y qué es lo que sucede? Como teníamos a Joffre en su momento que sacó a las personas, ¿sí?, de la calle y las puso en asilos de alienados, el tema es que estos asilos de alienados comenzaron a transformarse con el tiempo en cárceles, ¿sí? En donde los depravados, los violadores, los ladrones, cualquier tipo de persona que haya cometido ilícitos, eh, se metían en el mismo lugar con las personas que padecían trastornos mentales y como no se podía controlar a la población dentro de estos asilos, lo que se hacía era tenerlos atados. Pero Philippe Pinel produce la segunda revolución de la psiquiatría diciendo, no, espera, vamos a empezar a diferenciar entre las personas que cometen ilícitos y las personas que están padeciendo un trastorno psicoemocional o una enfermedad psiquiátrica. Entonces manda a sacarle las cadenas a aquellas personas que estaban padeciendo una enfermedad mental y a dejar encadenadas a las personas que habían cometido un ilícito. Sin embargo, si bien se logró sacar al enfermo mental de las cárceles, no hubo grandes mejores en cuanto a lo que tratamiento respecta, ¿sí? Se continuó con la práctica de sangrías, por ejemplo, que son técnicas en las cuales se generaban cortes en los brazos de las pacientes puntualmente y se les hacía perder una determinada cantidad de sangre, creyendo que en esa cantidad de sangre se salía el veneno y además las dejaba tan débiles que no tenían accesos de histeria puntualmente. Después también tenemos la silla de Darwin, que era una jaula en la que se sentaba al paciente y estaba atada a todo un sistema de poleas que generaba que esa silla gire entre 40 y 120 veces por minuto. Y esta tortura, porque realmente no podíamos decir que es una forma de tratamiento, hacía que literalmente el cerebro del paciente quede
licuado y sin posibilidad de pensar, de hacer nada. Otra técnica que tenemos en especial con los pacientes que eran agresivos y autolesivos era acostarlos en unas camas de paja y arriba se les ponía como rejas para que no pudiesen moverse ni siquiera un milímetro, nada, no podían ni moverse y los dejaban allí como una cuestión de premio-castigo para ver si lograban modelar su conducta y que deje de hacer actos agresivos. Y otra de las técnicas bastante utilizadas era la de poner a una persona en una tarima que debajo tenía una pileta con agua helada y en determinado momento, cuando la persona no se lo esperaba, se abría una puerta y caía dentro del agua helada y lo que se esperaba era que el shock del susto de caer en agua fría le generase algún tipo de modificación en su cerebro para de esta manera dejar de experimentar síntomas psicoemocionales o psiquiátricos. Incluso en el siglo XX algunos de los tratamientos resultaban bastante llamativos. Entre ellos tenemos la lobotomía, el shock por medio de electricidad, el shock insulínico, los cuales han quedado ya prohibidos en todo el mundo, el uso de chalecos de fuerza, elementos para la trepanación cerebral, y también tenemos los baños de aguas que se decían termales, pero en realidad era agua mega recontra hirviendo casi, en la que se metía principalmente a mujeres con conductas antisociales y con tendencias lésbicas, y se creía que en estos baños iban a lograr que estas personas se alejasen de esas conductas antisociales. A medida que fue avanzando el tiempo, se produce la tercera revolución de la psiquiatría, que fue el diagnóstico clínico de las enfermedades mentales, y esto se lo tenemos que agradecer al doctor Emil Kraepelin, que es el padre de la psiquiatría moderna. Él lo que intentó es empezar a tratar de diferenciar entre las distintas patologías que los pacientes padecían. Antes todos eran iguales, todos tenían el mismo tratamiento, a todos se les hacían las mismas cosas, pero él comenzó a notar que no era tan así, que había pacientes que se los podía agrupar acorde a sus síntomas y trató de también empezar a ver cuál era un posible tratamiento en base a los síntomas que el paciente presentaba y de esa manera poder lograr algún tipo de mejoría en el paciente mental. Sin saberlo él, fue la antesala de lo que en el año 1952 sería la primera edición del DSM-1 o Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Al día de la fecha, este manual ha tenido varias reediciones y vamos por la edición número 5. ¿Esto qué es lo que nos enseña? Que la psiquiatría es una ciencia en constante avance, en constante cambio y siempre tratando de atender al paciente como individuo y no como un grupo de padeceres que todos se resuelven de la misma manera, sino por el contrario, tratar cada vez de aspirar a la individualidad de cada una de las personas y atender puntualmente el padecer de cada una de esas personas. También para esta época, en el año 1950, puntualmente el 11 de diciembre, se produce la cuarta revolución de la psiquiatría con el descubrimiento del primer psicofármaco antipsicótico llamado clorpromacina. Aquí también se produce el boom y el éxito económico de los laboratorios farmacéuticos con la creación de psicofármacos. Los psicofármacos son todas aquellas medicaciones que se utilizan para lidiar con la sintomatología de las enfermedades psiquiátricas y algunas psicoemocionales también. El tema es que muchas veces lo que se llevó a cabo fue la medicación del síntoma. Te pasaba tal cosa, tal medicación, te pasaba tal otra, tal medicación. Y realmente no se llegaba a trabajar con el paciente de tal manera que ese síntoma dejase de surgir. Hay ciertos síntomas con los que el paciente va a tener que aprender a convivir, como es el caso de la esquizofrenia, y en ese caso la medicación es de tipo crónico y permanente. Pero hay otros casos, como por ejemplo la ansiedad, la depresión y algunos tipos de angustia, en los que si el paciente logra trabajar el origen de esa angustia, puede dejar de tomar la medicación. Y sin embargo, durante muchas generaciones lo que se hacía era simplemente medicar el síntoma y de esa manera
el paciente se transformaba en un consumidor de pastillas y no en una persona realmente capaz de explorar sus destrezas y sus capacidades físicas para lidiar él mismo con los síntomas que sí podía mermar de manera con el habla, con la terapia y no solamente con medicación. Ahora vamos a ver un poquito cómo es la realidad de las instituciones que hoy se dedican a tratar a pacientes con trastornos psicoemocionales o psiquiátricos. Esto sucedió, esta es una noticia del 30 de mayo de 2020, hace exactamente un año atrás, en donde encontramos que un paciente crónico del Hospital Borda en Constitución, que es un hospital neuropsiquiátrico, un paciente crónico de 70 años, Jorge se llamaba, falleció en manos de una jauría de perros que vivía dentro del hospital. O sea, este paciente crónico sale un día a caminar por los jardines del Hospital Borda, que quien ha tenido que trabajar en esa institución, como me ha tocado a mí ya de entrada, ver el hospital es bastante tétrico. Pasar por los jardines del hospital también es bastante perturbador. Este paciente era su hogar, ¿sí? El Hospital Borda era su hogar, eh, y en este mismo jardín en el que estaba había una jauría de perros salvajes que vivían ahí dentro del hospital, y las heridas que le infligieron fueron tan graves que finalmente esta persona terminó muriendo a causa de las heridas que estos perros le produjeron. Y vamos a ver un poquito cómo es hoy, ¿sí? Hoy, mayo de 2021, el Hospital Borda por dentro. Esta es la sala donde duermen los hombres. El Hospital Borda es puntualmente solo para varones. Después al lado está el Hospital Tobar García, que es para niños y adolescentes, y un poquito más alejado está el Hospital Moyano, que trabaja solo con mujeres. Aquí es donde el paciente con algún trastorno psicoemocional o una enfermedad psiquiátrica duerme. Aquí encontramos otra habitación de un paciente que probablemente tenga que ser aislado por alguna cuestión de seguridad, y ahí es donde dormiría un paciente aislado. Y aquí es donde los pacientes se asean, donde se limpian, donde tienen que cuidar su limpieza. Ahora vamos entendiendo por qué a veces es tan difícil hablar sobre las enfermedades mentales. En primer lugar, para quienes están en un contexto religioso, consideran que sus familiares o alguien ha hecho algo mal para que su hijo o él mismo sufra una enfermedad mental. Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 1 y 3, donde un grupo de fariseos se acerca a Yeshua y le pregunta de quién había sido la culpa o quién había pecado para que este hombre hubiese nacido ciego, y sin la capacidad de ver, si la culpa había sido del ciego en sí o de los padres de este niño que nació ciego, lo cual es muy interesante porque si la culpa hubiese sido del hombre que nació ciego, ¿cómo sería? ¿El pecado lo cometió intraútero? No queda muy claro, un tema para analizar. O si fue culpa de sus padres, le preguntan los fariseos, y Yeshua le dice, no, ni lo uno ni lo otro. Esto tenía que ser de esta manera para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces ahí encontramos a Yeshua diciendo, esperen, no es culpa de un pecado de uno o del otro. Simplemente esto tenía que ser de esta manera para que la gloria de Dios se manifestase. Otros directamente no creen en los trastornos psicoemocionales. Y la realidad es que no se trata de creer en ellos o no. En tanto un ser humano esté padeciendo, esa es base suficiente para constatar la veracidad de una situación. Y también es base suficiente para tratar aquello que lo está afectando. Por otro lado, encontramos frases como las enfermedades mentales son cosas de débiles, de personas sin carácter, vagos, que mejor se irían a trabajar, así no tienen tanto tiempo para pensar en tonterías. Es muy común también escuchar que las enfermedades mentales parecen propias de esta época porque son flojos, porque están todo el tiempo en Internet. Y la realidad es que, como venimos viendo desde el principio de esta charla, nos damos cuenta que los trastornos psicoemocionales vienen desde siempre acompañándonos. Entonces, no es una cuestión de débiles. De hecho, hay que tener mucha entereza y mucha fuerza para vivir la vida con un padecer psicoemocional. Y también muchas veces se asocia padeceres como la histeria en la mujer con no mantener relaciones sexuales buenas o no haber mantenido relaciones sexuales, y esa como la causa de
toda su enfermedad. También hay quienes sienten vergüenza de las actitudes de los pacientes mentales y algunas verdaderamente dan miedo. Sí, pero la vergüenza y el miedo vienen de milenios en los que el paciente mental fue asociado, como ya veníamos viendo, con bandidos, con depravados, con endemoniados, brujos y todo tipo de calificativo negativo que se nos pueda ocurrir. Y finalmente, nadie que pueda estar sufriendo un trastorno psicoemocional quisiera terminar en una institución como la que hemos visto recién, en la que el pobre Jorge de 70 años falleció a manos de una jauría de perros. O sea, un lugar en el que yo voy a restituir mi salud mental termina siendo el lugar en el que muero a manos de una jauría de perros. O sea, no sería un lugar al que uno quisiera ir si estuviese padeciendo y por ende ni siquiera quisiera hablar de los problemas que tengo a ver si todavía me encierran en un lugar de estas características. Vamos a ver ahora qué es lo que sabemos del cerebro hoy. Hoy sabemos que todas las personas tenemos un cerebro. Este cerebro cuenta con dos hemisferios. Un hemisferio es el izquierdo o racional, que tiende a ser más verbal, abstracto, se rige por la temporalidad, por secuencias, sigue directivas, interpreta símbolos, está basado en la realidad, está más asociado a las cuestiones auditivas, a la expresión oral, es lineal, guarda cierta lógica. Y por otro lado tenemos el hemisferio derecho o emocional, que a diferencia del hemisferio izquierdo es no verbal, es analógico, no se rige por el tiempo, está más asociado a las emociones y sentimientos, es holístico, visual, tiende a la fantasía, sigue formas y patrones, es más creativo, tiene que ver con las expresiones artísticas y con la intuición. Así que tenemos un cerebro que cuenta con dos hemisferios y tres áreas de especialización. Perdón. Estas tres áreas de especialización lo que nos permite es pensar, sentir y actuar. Tenemos el neocórtex, que es aquella parte del cerebro que llamamos racional, que es la que nos permite razonar y reflexionar. El cerebro límbico, que es el cerebro emocional, de las emociones y la percepción no consciente, o sea, esas cosas que vienen a nosotros pero que no somos conscientes de ellas. Y en final, en último lugar, tenemos al cerebro reptiliano, que es el cerebro más instintivo, aquel que nos hace actuar por impulso. Si bien esta forma de dividir al cerebro ya no se utiliza mucho, es importante recordar que sí tenemos tres áreas de especialización. Entonces contamos con un cerebro, dos hemisferios, tres áreas de especialización y cuatro lóbulos. El lóbulo frontal, que trabaja con el razonamiento, el movimiento y la concentración. El lóbulo parietal, que tiene que ver con los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato y la conciencia corporal. El lóbulo occipital, que trabaja con la visión y la percepción. Y el lóbulo temporal, que viene de la palabra tempo, que trabaja con la audición, la memoria y el lenguaje. Entonces, tenemos un cerebro, dos hemisferios, tres áreas de especificidad, cuatro lóbulos cerebrales y más de 47 áreas primarias que trabajan en distintas cosas. Ahora vamos a ver algunas, como por ejemplo tenemos el área 6 y 8, que se dedica a los movimientos voluntarios de ojos y cara. Tenemos a las áreas 3, 1 y 2, que son las somatosensoriales, son aquellas que interpretan los estímulos que llegan al cerebro de parte de los sentidos, el tacto, el gusto, la vista, el olfato, y emiten señales a otras partes del cerebro para dar respuesta a aquello que vino de parte de los sentidos. Por ejemplo, si yo acerco mi mano a algo caliente, las áreas 3, 1 y 2 van a sentir por medio del tacto que algo está caliente y va a mandar a otra área de mi cerebro la respuesta, es decir, corre la mano porque te vas a quemar. Después tenemos el área 17, que se ocupa de la visión, las áreas 41 y 42, que tienen que ver con el oído, el área 22, que es la interpretación del lenguaje, y una muy importante para la psicología, las áreas 9, 10 y 11, que tienen que ver con el pensamiento y la formulación de juicio, o sea, de opiniones acerca de las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Entonces, tenemos un cerebro, dos hemisferios, tres áreas de especificidad, cuatro lóbulos, 47 áreas primarias y millones de neuronas. Las neuronas
son las células que componen nuestro sistema nervioso. Las neuronas cuentan con dendritas, que son esos pelitos que vemos ahí arriba, el cuerpo de la neurona, que es como un huevo frito, la parte que se ve como un huevo frito es el cuerpo de la neurona, ¿sí? Por las dendritas entra el impulso eléctrico o el mensaje o el neurotransmisor, que vamos a ir viendo más adelante. En el cuerpo neuronal se procesa la información que trae de otra neurona, viaja a través del axón, que es ese fideo largo, y en la terminal del axón encontramos unos botoncitos que están cerca de otra neurona, y entre la terminal del axón de la neurona que recibió el mensaje y la dendrita de la siguiente neurona se produce un fenómeno llamado sinapsis. La sinapsis es la forma en la que nuestro cerebro se comunica y logra interrelacionar todas las áreas que les comenté recién para elaborar una respuesta ante los estímulos del medio, ¿sí? Del entorno que nos rodea. Entonces, por medio de las dendritas, llega un impulso eléctrico o un neurotransmisor, viaja por el axón hasta la terminal y ahí se produce un intercambio que, para que se produzca este intercambio entre una neurona y la otra, es necesario lo que se llama la bomba de sodio y potasio. Vean qué importante es tener una nutrición consciente, porque incluso para que nuestro cerebro se comunique de manera adecuada, necesita de estos dos elementos que se adquieren por medio del aporte de nutrición, de lo que nosotros comemos, que es el sodio y el potasio. Estas dendritas, estos pelitos de las neuronas, hacen una actividad maravillosa y es que cada vez se van alargando más y más. Y cada vez se reproducen más y más para lograr lo que se llama arborización dendrítica, o sea, tratar de lograr la mayor cantidad de interconexiones posibles. ¿Para qué? Para tener una mirada integral de lo que está sucediendo y poder emitir una respuesta integral ante un estímulo. Por ejemplo, si yo me meto una frutilla en mi boca y como esta frutilla, automáticamente por medio del gusto llega a mi cerebro, a las áreas 3, 1 y 2, que eran las somatosensoriales, ¿sí? El estímulo de qué rica que está la frutilla, y esta arborización dendrítica, o sea, estas dendritas que han logrado hacer infinidad de conexiones con un montón de áreas de nuestro cerebro, se dirigen a nuestra área de la memoria emocional compuesta por el hipocampo, la amígdala y otros elementos más, y nos traen la imagen a nuestros ojos de la vez que comimos tarta de frutilla que hacía nuestra abuelita en el campo, que era riquísima. Y entonces vemos cómo funciona esto de la interconexión de las neuronas. Una neurona que tenía que ver con la interpretación del gusto, ¿sí? Del sentido del gusto, nos lleva automáticamente a un recuerdo de algo placentero que sucedió en nuestra infancia. Vean qué maravilloso que es el cerebro y qué interconectado que está cada una de las partes del cerebro para lograr darnos siempre una respuesta lo más integral posible. Y esta es la forma en la cual nuestro cerebro se comunica, por medio de la sinapsis. La sinapsis también, como les dije antes, es la forma en la que viajan los neurotransmisores, que son componentes químicos en nuestro cerebro y en algunas partes de nuestro cuerpo también, que tienen diferentes funciones. Ahora vamos a ver algunos neurotransmisores de los más conocidos y vamos a ver un poquito cuáles son sus funciones. Por ejemplo, tenemos la serotonina, que es un antidepresivo natural que tiene nuestro cerebro. Otro es la dopamina, que estimula la motivación. Este es maravilloso, la oxitocina es maravillosa. Como verán, siempre que hablamos del cerebro y de las emociones, todo es maravilloso para mí, pero la oxitocina en sí es maravillosa. La oxitocina es aquella neurohormona o neurotransmisor que ayuda a la formación de lazos con las demás personas. Además, la oxitocina es aquella hormona que se segrega para lograr las contracciones del útero, ¿sí? Del músculo liso que es el útero, a la hora del parto, ¿sí? Cuando la mujer está en trabajo de parto, hay en el torrente sanguíneo una gran cantidad de oxitocina que es la que genera las contracciones del parto,
por medio de las cuales vamos a facilitar la salida de ese bebé. Y a la vez, esta gran cantidad de oxitocina liberada en nuestro cuerpo también está en nuestro cerebro y es aquello que nos permite, una vez que salió el bebé y que ya pasó toda esa fase de incomodidad por la que pasa la mujer para dar a luz un bebé, ver a ese bebé y formar un lazo automáticamente con ese bebé y poder de esa manera cuidarlo y darle todos los cuidados primarios que necesita un recién nacido que es sumamente vulnerable y sumamente expuesto a todos los daños del medio. Entonces, esta hormona que genera tanta molestia y tanta incomodidad al momento del parto es la misma que una vez que sale ese bebé nos va a permitir olvidar toda esa incomodidad y formar un lazo con ese niño que nació y de esa manera establecer la relación madre-hijo. Tenemos la endorfina también, que estimula la aparición de un estado de ánimo agradable, y la adrenalina, que nos prepara para la acción o la lucha en caso de un peligro inminente. Entonces, poder regular el ritmo de la sinapsis, o sea, de la intercomunicación entre las neuronas y de los fluidos que se dan entre neurona y neurona, muchas veces es parte de la solución a varios trastornos psicoemocionales. Por ejemplo, podríamos decir que una persona con depresión está con bajos niveles de serotonina. Entonces, lo que se hace es por medio de una medicación que se llama IRS, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, hacemos que las neuronas dejen de utilizar esa serotonina para otro tipo de actividades y se centre en dejarla que fluya libre a nivel cerebral y de esa manera permitirle a la serotonina llevar a cabo su función de antidepresivo natural y lograr que la persona module su estado de ánimo. Entonces podemos empezar a ver que si bien el componente que hizo que haya un desequilibrio electroquímico y deje de haber serotonina libre en el cerebro pudo tener causas emocionales o espirituales, podemos ver que muchas veces hay un componente biológico, ¿sí? Biológico que hay que lidiar con él y hay que trabajarlo para que esta persona pueda salir de ese estado, como ayudándolo a que haya más serotonina libre en su cerebro. Ahora vamos a ver un poquito eh, algunos cerebros en estado normal y algunos cerebros en enfermedad mental por medio de una técnica que se llama SPEC, que es un tipo de tomografía que se aboca a el estudio de determinadas actividades cerebrales y qué partes del cerebro se activa cuando la persona lleva a cabo distintos tipos de actividad, ¿sí? La sinapsis, acordémonos que era la forma en la que se comunicaba neurona con neurona en el cerebro y cómo se interrelacionaban las distintas partes del cerebro para darnos una respuesta integral. Entonces, bajos niveles de sinapsis estarán marcados con azul y altos niveles de sinapsis estarán marcados con rojo. Lo esperable es que haya gran conexión entre el cerebro, entonces que los colores tiendan más al amarillo y rojo y menos al azul y al verde, ¿sí? Entonces acá encontramos un cerebro control, un cerebro que goza de salud mental, y ahí donde dice la palabra control, justamente encontramos las áreas del prefrontal, que son las áreas 9, 10 y 11, que son aquellas que les había dicho que eran muy importantes porque son aquellas que nos ayudan a pensar y a formarnos opiniones. Y todo el tiempo estamos pensando y formándonos opiniones sobre las cosas y eligiendo qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no. Por eso es que ese área está como bien rojita. Ahora vamos a ver cómo se ve los biomarcadores de sinapsis en un paciente con esquizofrenia. Observamos que hay una gran bajada en cuanto a los niveles de sinapsis en una persona que padece esquizofrenia. Ahora, en un paciente control, en un corte axial del cerebro, vemos que hay bastante actividad eh, sináptica y este es el cerebro de una persona que padece depresión. O sea que encontramos que se observa una diferencia en cuanto a la sinapsis y la cantidad de interconexiones que se da en un cerebro de una persona que goza de salud mental y una persona que padece depresión. Y por último vamos a ver un corte sagital de un paciente control y de un paciente con ideación suicida. Observamos que realmente los padeceres psicoemocionales afectan
la forma en que nuestro cerebro se intercomunica con las distintas áreas y por ende no nos va a permitir tener una mirada lo más integral posible de lo que está sucediendo en nuestro entorno, sino que cada vez esa mirada es más parcializada. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos interconexión entre las distintas partes de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que es una enfermedad mental? Las enfermedades mentales son afecciones leves, moderadas o graves, de acuerdo a la intensidad con la que se presenten, que pueden afectar el modo de pensar, el estado de ánimo, el comportamiento y la forma en que quien la padece percibe los estímulos del entorno. Es esto que les explicaba recién con las imágenes. Las personas, las mismas, perdón, las enfermedades mentales pueden ser agudas o crónicas, acorde a la forma en que iniciaron y a la duración que tengan y estables o progresivas de acuerdo al deterioro que generen. Las enfermedades mentales verdaderamente pueden resultar inhabilitantes en casi todos los aspectos de en la vida de la persona que las padece, en sus vínculos, en la sociedad, en lo laboral. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Quien padece un trastorno mental en la actualidad tiene posibilidades de mejorar e incluso recuperarse por completo o aprender habilidades psicoemocionales que le permitan una mejor calidad y expectativa de vida. La Organización Mundial de la Salud celebra el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental. Y con los datos que arroja anualmente la Organización Mundial de la Salud, puntualmente estos son del 2018, la agencia EFE de España hizo esta infografía para hacer más gráfica los datos que la OMS recaudó a nivel mundial acerca de la salud mental. En el 2018, la OMS dijo que 450 millones de personas sufren trastornos mentales. 150 de esas 450 millones de personas sufrían depresión, 125 millones alcoholismo, epilepsia 50 millones y otras enfermedades 78 millones de personas. La OMS determinó que hubieron 800.000 suicidios al año y que el 20% de estos suicidios se daban en países de ingresos bajos. Y este es un dato muy interesante, porque los países del primer mundo tienen el mayor índice de suicidio per cápita. Y esto nos indica que a veces la estabilidad económica o social o la educación no necesariamente son indicadores de salud mental. De hecho, las personas en el primer mundo tienden a sentirse muy solas y es algo que en el tercer mundo se trabaja mucho porque somos mucho, tenemos una capacidad de ser mucho más compañeros y en el primer mundo eso no se da y por eso se da el alto índice de suicidio entre los países del primer mundo. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años de edad. Y algo muy importante a determinar es que se cree que por cada adulto que se suicidó, hubo 20 que lo intentaron. Entonces, por estos 800.000 suicidios que hubo en el año 2018, hubo más o menos 1.600.000 personas que lo intentaron. ¿Sí? Esto es un montón. El 20% de los niños y los adolescentes a nivel mundial ya sufren trastornos psicoemocionales de los cuales tenemos que empezar a ocuparnos. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en el mundo y esto hace que 8 de cada 10 personas que padezcan un trastorno mental no consigan empleo, o sea, no puedan desempeñarse laboralmente. Y un dato a rescatar que es importantísimo es que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años de edad. Esto lo que nos indica es que la forma en la cual hemos sido criados, ¿sí? Las vivencias que hemos tenido en la primera infancia realmente son constitutivas y antes de los 14 años van a determinar qué tan saludables mentalmente vamos a ser el resto de nuestra vida y qué tanto vamos a necesitar requerir de la asistencia de profesionales de salud mental en nuestra vida adulta para lograr superar todos aquellos traumas y vivencias difíciles que podamos tener en la infancia para así poder tener una mejor calidad y expectativa de vida en el futuro.
Veamos ahora cuáles son los factores que afectan la salud mental y cuáles son los factores que vulneran nuestra salud mental. Dentro de los factores que afectan nuestra salud mental tenemos los factores biológicos, como pueden ser los desequilibrios químicos de los que hablábamos hace un tiempito cuando les mostraba cada cerebro, o los traumatismos, como cuando les hablaba de las demencias multiinfarto, como por ejemplo los antecedentes familiares, así como de las enfermedades físicas como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares en nuestra historia familiar, indican que tenemos cierta tendencia a poder padecerlas. Lo mismo sucede con las enfermedades de carácter mental. Así como podemos lidiar con la herencia que tenemos en cuanto a lo fisiológico y podemos tener una dieta saludable para prevenir la aparición de diabetes y de problemas cardiovasculares, lo mismo podemos hacer con los trastornos psicoemocionales y las enfermedades psiquiátricas. Podemos tener un estilo de vida saludable y de esa manera prevenir la aparición temprana o directamente del todo de enfermedades psicoemocionales. Las experiencias de vida, como el estrés, las vivencias traumáticas en la primera infancia, esto que explicábamos recién con la infografía de la F, el estilo de vida con consumo de sustancias o mala alimentación, son los factores que afectan la salud mental. Respecto de los factores de vulnerabilidad, encontramos la falta de sueño. Todos cuando estamos cansados o habiendo dormido poco, sentimos que estamos un poco más irritables que de común, o más vulnerables, o más sensibles a las palabras de los demás. Entonces la falta de sueño tiende a vulnerar nuestra salud mental. La mala alimentación, esto es muy interesante, porque se observó que en pacientes con hipercolesterolemia, o sea, cuando tienen el colesterol malo elevado, generan a la vez grandes cantidades de cortisol, que es una neurohormona que en exceso en el cuerpo genera estrés. Entonces vemos cómo la alimentación negativa puede también fomentar la aparición de síntomas psicoemocionales. El consumo de sustancias legales e ilegales, la evaluación negativa de la autoeficacia, cuando me pongo metas muy elevadas o cosas que ningún ser humano podría llegar a lograr, y después me digo, y viste así, como siempre, vos fallando, y sí, otra vez no pudiste con todo, y no, otros pueden y vos no. Ese pensamiento lo que hace es deteriorar nuestra salud. ¿Por qué? Porque nos hace vulnerables, nos hace creer que todos los demás pueden y yo no, cuando en realidad las metas que nos establecimos son humanamente imposibles y nadie podría lograrlas, pero nuestra mente es como... Y la falta del cuidado en el estado físico. Como les había comentado, hay una neurohormona que se llama endorfina, que es la que fomenta estados de ánimo agradables. El llevar a cabo actividad física y especialmente al aire libre libera en nuestro cerebro grandes cantidades de endorfina, fomentando estados de ánimo mucho más agradables y saludables, por ejemplo. ¿Cuándo debo considerar consultar con un especialista en salud mental? Cuando empecemos a experimentar cambios en los hábitos de alimentación o de sueño, o sea, cuando pase de dormir 8 horas a no dormir prácticamente nada, o por el contrario, estar todo el día durmiendo, cuando paso de tener un apetito estándar o esperable a tener atracones, o por el contrario, etapas en las que no como nada, cuando comienzo a aislarme de las personas y la actividad que disfrutaba antes, cuando empiezo a tener nada o poca energía, cuando me siento vacío o como si nada me importara, cuando tengo dolores o molestias inexplicables y que luego de toda una serie de estudios médicos no hay un origen aparente desde la parte física, cuando me siento impotente o sin esperanza, cuando fumo o bebo más de lo habitual o cuando comienzo a utilizar drogas, cuando me siento inusualmente confundida o olvidadiza o enojada o molesta o preocupada o incluso asustada, cuando tengo cambios de humor severos que causen problemas en mis relaciones, cuando tenga pensamientos y recuerdos que no me puedo sacar de la cabeza, cuando escucho voces o creo cosas que no son ciertas, cuando pienso en lastimarme a mí mismo o cuando pienso en lastimar a otros, o cuando no puedo realizar las tareas diarias como cuidar a mis hijos o ir al trabajo o ir a la escuela. Esos son todos eh, ítems que tenemos que empezar a tener en cuenta y decir, wow, si me están pasando alguno de estos o varios de estos, es momento de consultar con un especialista en salud mental. Ahora vamos a tratar de ver qué es lo que es una persona mentalmente sana o que tiene salud mental. Vargas y Stenbrach dicen que
Cada momento histórico formula un prototipo sano, o sea, un conjunto de modalidades subjetivas acorde con los ideales predominantes y por tanto estimulado y socialmente reconocido. Kangelheim, otro autor, dice que la salud no es adaptación alienante, sino una relación creativa con el mundo, siendo creativos para tolerar dolores y contrariedades. Y finalmente Freud, el padre del psicoanálisis, dice que se trata de devolverle la capacidad de amar, de trabajar y de gozar de las cosas de la vida. El análisis o la psicoterapia no está destinado a imposibilitar la reacción patológica, sino a procurar al yo del enfermo la libertad de decidir en un sentido o en otro. Estas tres definiciones de lo que es la salud mental, a lo que apuntan en primer lugar la de Rojas y Stenbrach, es a decirnos que no hay un prototipo establecido. ¿Por qué? Porque en cada momento, en cada modificación de la sociedad, en cada proceso histórico que se fue dando, fue cambiando ese prototipo de persona sana a nivel psicoemocional. ¿Por qué? Porque va acorde a los ideales que predominan en las determinadas culturas, en determinados estados. Entonces, eh, esto que es aceptado socialmente es lo que decimos, bueno, esto es ser sano, esto es lo que es no ser sano, ¿sí? Entonces va a ir evolucionando, va a ir cambiando este concepto de salud mental. Por eso es que contamos con 5 ediciones de el Manual Diagnóstico para las Enfermedades Mentales. ¿Por qué? Porque fue cambiando a lo largo de los años. Por otro lado, Kangelheim dice que la salud no es una adaptación alienante, o sea, acepto todo como viene y ya está, sino que es una relación creativa con el entorno y que siendo creativo voy a tolerar de una manera mejor los dolores y las contrariedades. O sea, todos vamos a estar en algún momento ligados a situaciones, episodios con una carga emocional alta, 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 alta. Pero si podemos ser creativos con ese dolor, si podemos relacionarnos de manera creativa y hacer algo, decir, bueno, ¿para qué me sirve toda esta situación traumática que estoy viviendo? Voy a lidiar con ella de una manera mucho mejor. Y es esto que dice Freud, es devolverle a la persona la capacidad de poder amar, de poder trabajar y de gozar de, de las cosas de la vida, a pesar de todas las cosas malas que pudieron haberle pasado. ¿Sí? Y no implica que la persona a partir de ahora va a andar perfecto y nunca más se va a angustiar por nada, sino que se trata de darle la libertad a la persona de tomar decisiones y de hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones, tanto si son positivas como si son negativas. La Organización Mundial de la Salud, en el preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud en el año 1946, dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Y respecto a la salud mental, dice que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud considera una persona sana. En ningún lugar habla de que una persona que padece un trastorno psicoemocional no puede llevar a cabo todas estas actividades, ¿sí? Entonces el bienestar tiene que ver con que podamos aprender a lidiar con nuestro padecer y podamos superar las instancias que pudieron generar ese padecer y que si vuelve en algún momento a aparecer este trastorno o esta angustia o esta problemática psicoemocional, podamos volver a lidiar con ellas. ¿Para qué? Para poder ser conscientes de nuestras capacidades, poder afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y ser capaz de contribuir con nuestra comunidad. En conclusión, la salud mental no es un concepto estático, sino que es dinámico y adaptativo. Implica la capacidad de decidir y de crear, de tomar las riendas de nuestro día a día y no responsabilizar a la afuera por las decisiones que no tomamos o por las consecuencias negativas que vienen como consecuencia de no involucrarnos. Es esto que hablábamos del proceso creativo. Nosotros vamos creando nuestro día a día. ¿Cómo? Decidiendo. Desde que me levanto, qué voy a desayunar, qué voy a hacer, cuando mi jefe me agreda, cómo le voy a contestar, me voy a enganchar en la discusión o voy a decir, bueno, a ver, paro, freno, pienso, tal vez él tiene un mal día, pero yo no, yo estoy teniendo un buen día, entonces no me voy a enganchar con su negatividad y empezar a tomar decisiones, decisiones
que van a traer consecuencias, tanto positivas como negativas. En las decisiones que trajeron consecuencias positivas, genial. Y en cuanto a las decisiones que trajeron consecuencias negativas, simplemente sentarse, evaluar, decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Y rearmar el plan y volver a involucrarse en el día a día. ¿Sí? En cuanto a salud mental se refiere, hay ciertas variables sobre las que podemos trabajar para lograr una mejor calidad de vida, que en esto vamos a trabajar en la charla siguiente que tiene que ver con una técnica maravillosa que se llama regulación emocional, pero también podemos cuidar nuestro estado físico, tener una alimentación consciente, reducir los factores de estrés y mejorar la calidad de nuestro sueño. Esto sin duda va a ayudar a reducir los factores de vulnerabilidad. Las enfermedades mentales son reales, no tienen un solo factor causal, sino que son multifactoriales. Y si bien la etiología o el origen no siempre es claro, lo que sí es evidente es que hay una persona que está sufriendo y que con la asistencia apropiada, su calidad de vida puede ser mucho mejor e incluso en algunos casos los síntomas pueden remitir completamente. Las enfermedades mentales son el resultado en su mayoría de experiencias altamente traumáticas, no una, sino varias, y sostenidas en el tiempo en la infancia, que es el momento de mayor vulnerabilidad del ser humano. Las enfermedades mentales no tienen que dar miedo o vergüenza, requieren compromiso y responsabilidad, no ser ignoradas y abandonadas, pero por sobre todas las cosas requieren amor, tanto si su etiología es espiritual como por cuestiones orgánicas, el Señor sabe todas las cosas y por Él son todas hechas. Siempre, en primer lugar, pondremos en oración y ruego la salud física y emocional nuestra y de nuestros seres queridos, mientras proporcionamos el tratamiento médico y farmacológico indicado por los especialistas. Para concluir, quisiera recordarles el texto que se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Si guardamos y cuidamos nuestras emociones, si guardamos y protegemos las emociones de aquellos regalos inmensos que nos hizo el Señor, que son nuestros hijos, vamos a crear una generación de personas sanas, que son capaces de gestionar sus emociones de manera inteligente y que van a poder lidiar de manera creativa con las situaciones traumáticas que le toquen vivir en su día a día, eh, y de esta manera poder tener cada vez más salud mental entre nosotros. Muchas gracias. Wow, Sibel, muchísimas gracias, amiga, por este maravilloso tiempo realmente que nos has dado como comunidad. Y bueno, realmente hay cosas que me quedan preciosas del objetivo de esta charla, que es retomar el control, nos dijiste de volver a tomar el control, nos hablaste nuevamente del hecho de volver a tomar las cosas. De una mejor manera. Y yo quería compartir algo que pude tal vez entenderlo mejor a través de tus charlas y de conocer un poco más tu trabajo, y es el hecho de poder entender que a veces no para todos, no para todas las personas funciona de la misma manera. A veces nuestros problemas o nuestra vida es como este vaso de agua, ¿no? Muchos dirían... y no voy a hablar del concepto de medio vaso lleno o medio vacío, ¿no? Hablo del concepto de que a veces muchos creemos que los problemas que atraviesan los demás son como este vaso de agua, que parece que no pesará mucho, pero cuando este vaso de agua yo no lo bajo y lo mantengo en mi mano, pasan las horas y cada vez se hace más pesado. Cada vez este vaso de agua pesa más, a pesar de que para algunos dirían no pesa nada, pero cuando yo mantengo mi mano en alto con este vaso de agua, por mucho tiempo seguramente se hace pesado, seguramente mi brazo va a empezar a doler, seguramente mi cuerpo va a pedir que este brazo quiere descansar. Y así pasan con nuestros pensamientos, con nuestras situaciones. Son como este vaso de agua, para algunos no son mucho, pero si no soltamos la mano, si no tomamos el control, esto va a terminar doliendo para nosotros. Así que a través de estas charlas, que a través de la palabra de Dios, que a través de trabajar en nuestra mente y trabajar en aquellas cosas que el Señor nos ha dado, podamos bajar nuestra mano
y soltar. Soltar un poco más y volver a tomar el control de nuestras situaciones, porque seguramente la pandemia, seguramente nuestros problemas del día a día, el Señor nos ha dicho que muchas son las aflicciones de los justos, muchos son los problemas que estamos pasando, queridos hermanos, pero de todos ellos nos ha de librar el Señor. Pero mientras tanto tenemos que aprender a volver a tomar el control. Y bueno, gracias a Dios por esta serie de conferencias que vamos a estar teniendo y gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor me los recontra bendiga y nos vamos a estar viendo por este canal.